¿Qué tal, vecino? Aquí estamos haciendo un maratón de vídeos esta semana, ¿no? Vamos a ver si llegamos a los 6 vídeos, que es lo Vamos que... en Ducati, vamos en Desmosedici. 6 o 7 vídeos. Hemos tenido que dividir uno porque es que nos ponemos a hablar y nos pasamos 1 hora y pico. Eran una hora Es y que 22 minutos y digo, bueno, esto es un y eso, ladrillo, Chicho, ¿no? y eso que no bebemos cerveza mientras hablamos. Sí, porque si no ya entraríamos Ya, si no, ya entraríamos en no sé qué espacial. en el internet profundo ese que habla. Exacto, exacto. Oye, mira, este vídeo es obligatorio porque empiezan unos entrenamientos en Indonesia en un circuito nuevo, completamente nuevo. Y entonces yo creo que los que nos siguen estará interesante explicarles cómo empiezan. Imagínate que tú llegas a un circuito y no tienes ninguna referencia. O sea, Ajá, nunca has rodado ajá. allí, Bien, bien. cómo preparan las motos y cómo afrontan los pilotos una circunstancia así. ¿Ok? Bien. ¿Empezamos por las Sí, motos o los pilotos? no, yo quería empezar por un detalle importante, que es que este año creo que se llegan a las 21 grandes premios, ¿no? Correcto. Y 21 grandes premios. fíjate una cosa, cómo está creciendo el campeonato con Dorna. El otro día leía el comentario de que nos cuelgan ahí a veces, ¿no? Hablando mal de Dorna. Dorna ha hecho un trabajo fabuloso en lo que se refiere a la expansión de este deporte, de este campeonato, en los años que lleva ya, que ya son muchos años, al frente de Carmelo Espeleta, y también esa tendencia que hay ahora a irse a esos países emergentes de Asia, que parece que aquí ya hemos llegado a un cierto techo, en lo que es Europa, en lo que es el mundo occidental, pero estos países, ahora estamos en Indonesia, que es un país muy interesante para Dorna porque tiene más de 250 millones de habitantes. Y tú sabes que es el mercado de motos más importante del mundo en este momento. Ajá. El que más está creciendo. Los últimos números que vi del mercado es que vendían 7 millones de motos al año. Imagínatelo, claro. 7 millones. Para que te hagas una idea, aquí en España, no sé si se venden 100.000 o Pues 150.000. sí, sí, fíjate, 7 fíjate millones. la diferencia tan exagerada, ¿no? Entonces es un mercado muy interesante, pero hay una cosa en la que Dorna está fallando, que es el conseguir pilotos de todos estos países con mucha población, porque si Carmelo ahora pudiera tener, o Dorna pudiera tener un hoja en blanco y le dijeran, venga, coloca las nacionalidades que tú quieres tener en tu parrilla de MotoGP o en las 3 categorías. Está claro que Indonesia es un país interesante, Brasil es un país interesante también con 220 millones, Estados Unidos, por supuesto, China, India, y tú sabes que con 7 países, creo que son 7 países, tienes la mitad de la población mundial. Y ninguno de esos países está bien representado o no está representado o los representantes que hay de esos países no están bien situados en las clasificaciones. Y eso Mira, es al negocio respecto que no se hace. te voy a contar un par de cosas al respecto de esto. Una, eh, eh, formar o hacer que aparezcan pilotos como lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. 10 Eh, años. eh, exacto. Dorna lleva trabajando en una cosa que se llama la Asian Talent Cup, donde Sí, hay pilotos indonesios y pilotos malayos. Para que te hagas una idea, en las 8 horas de Suzuka, que se corre en Japón una prueba de resistencia, hay una prueba menor que se llaman las 4 horas que se corre un día antes. Y ahí ganan pilotos indonesios, pilotos malayos, los llevan. Fíjate si es importante, Honda me parece que tiene 4 fábricas, 4 en Indonesia. ¿Eh? claro, para Y fabricar sí entonces, claro, llevan pilotos a correr a Japón porque les interesa que se mueva. claro, claro, claro. Honda creo que tiene el 70%, Chicho, de ese mercado. 70% de 7 millones es una monstruosidad, una Ya monstruosidad. ves, es casi la mitad, De si hecho, 2.800.000 vehículos al año. de hecho, fíjate en esta foto de la moto de Marc Márquez, cómo hay una cosa que hay una llamada en indonesio.
Satoru, no sé qué, esto que se puede leer ahí. Esto es un guiño hacia el mercado indonesio. Yamaha en sus motos también lleva una llamada en indonesio. Esta parte de lo que tú dices, mira, ahora por ejemplo el Team Gresini de MotoGP, su patrocinador principal es indonesio ya. Hay un equipo nuevo en Moto3, creo que se llama MT, en Moto3, un equipo español con 2 pilotos en el Mundial de Moto3, con 2 pilotos brasileños. 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 Es decir, poco a poco, pero lleva tiempo, ¿sabes? Estos pilotos creo que corrieron la Copa Yamaha esta del Mundial de Superbike, de las motos pequeñas. No sé Ajá, cómo se llama Super esa Sport categoría. 300. Esos, pues estuvieron en el Super Sport 300, otro brasileño ha estado en el Campeonato de España, van llegando. El Sí. año pasado Sí, pero en el problema no es llegar, ¿sabes? El problema es llegar, pueden llegar muy fácil. El problema es destacar. Bien, Y ahora ahí, te y ahí cuento, es donde está fallando, porque claro, está llegando, se llega con dinero. Destacando, se destaca con calidad. sí, No solo talento, pero sino también formación. te voy a explicar, yo hablé esto en su día con Shuei Nakamoto. ¿Te acuerdas de Nakamoto? Que era el super jefe de HRC. Pues hablando con Shuei Nakamoto una vez, porque a Shuei Nakamoto cuando Ajá. dejó Honda, Chicho Dorna le puso al frente de la Copa, la Asian Talent Cup. Sí, Y entonces que había sido el tío más importante de HRC, un día le pregunté, oye, ¿qué tal lo de la Asian Talent Cup? ¿Llegarán pronto pilotos? Y me dijo una cosa que tiene, ya verás qué sentido tiene. Dice, no, no llegarán por una cosa. Dice, porque para un chico de Indonesia o de Malasia, ellos no tienen tradición como el deporte. Ellos lo hacen para mejorar su vida, su nivel de vida. su nivel de vida. Y entonces me dice, y en cuanto ganan 300 euros o dólares al mes, ya está. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no se sacrifican, no tienen esa capacidad. Yo quiero ser piloto, entonces me voy a sacrificar, voy a dejar de no sé qué, voy a renunciar a esto. No, eso, entonces hay que cambiar la mentalidad de todo una generación. Sí, pero yo creo que ahí falla también es encontrar la manera, ¿no? Siempre, siempre tienes que encontrar la manera. Y si ya te centras en esa excusa, pues ya no vas a ir a ningún sitio. Pero es que, date cuenta, tendrías que secuestrar a un chico de 4 o 5 años indonesio, traerlo a España y cortar con sus raíces para que el tío entre en la mentalidad de aquí o en Bien, o mentalidad. crear también, a ver, el secreto de España es que hay como 500 niños de 6 a 12 años compitiendo en velocidad. 500 niños. ¿Por qué? Porque hay muchas competiciones, porque hay motos, porque hay escuelas, porque hay promotores que organizan esos campeonatos. Entonces, tú lo que no puedes hacer es ir, por ejemplo, a Haití, que es el país actualmente con la mayor tasa de gente sin escolarizar, y montar una universidad. ¿Me entiendes? Tú lo que tienes que hacer primero es montar guarderías, montar escuelas, Claro, montar colegios, montar institutos, y cuando tengas a toda esa gente que está ya escolarizada, entonces puedes montar la universidad. Y esto es lo que correcto. no acaban de ver. Hay que buscar fórmulas porque el talento está repartido por todo el mundo a partes iguales. No es que en España tengamos o en Italia tengamos un talento especial, sino simplemente que tenemos el caldo de cultivo que genera que haya toda esa cantera. Sí, pero sabes que ahora han Es el lanzado una problema. nueva categoría que se llama Mini GP. Sí, sí, Mini sí, GP en todo el mundo hay Mini sí, GP. sí, sí, sí. Y Y estará yo te copada digo, por italianos y españoles. no, pero cada país está organizando su mini GP. Sí, sí, Yo te sí, sí, digo sí. porque yo estuve en Qatar. Yo he estado no viviendo, pero largos tiempos en Qatar. Y allí tienen un circuito, tienen una escuela, han llevado, ¿cómo se dice? Profesores de aquí de España. Pero Sí, ¿sabes lo que pasa? A los chavales
les falta el espíritu de Bien, competir. sí, pero te voy a decir una cosa. Los profesores que han llevado aquí de España y todos los que han montado cosas allí han ido a trincar directamente. Pero Chicho, que es A aparte de eso, trincar. aparte de eso, No, aparte de coño, eso. pues esto es lo importante, porque si vas No, allí no, vas no, a no, trincar Chicho, nada más y lo único que quieres que es yo te llegar, digo que yo lo he cobrar. vivido, a Y yo estos también lo chavales, vivo esto, hombre. Yo esto lo mira, vivo desde aquí y conozco a la gente que se ha ido allá. pues yo conozco a los locales, no los que han ido. Y entonces a los chavales les dicen, bueno, mañana a las 9 aquí. Uno aparece a las 10, el otro no va, ¿Por el qué no? otro, Porque no están motivados. porque no les interesa, o sea, es como un divertimiento, ¿no? Sí, pero no es Cuando la les suficiente obligan, diversión. Fíjate, yo lo cuando sé, les aquí yo obligan, cuando me pongo aquí y les doy leña a los niños y los motivo y les tal, están locos, acaban los entrenamientos y están súper... Y cuando los dejo con los padres están aburridos, no tienen ganas de hacer nada. O sea, la motivación siempre, el entrenador tiene que saber cómo motivar a la gente. Ahora, si tú vas con un contrato de la leche, yo si me voy ahora a Qatar me iría a trincar directamente, o a trincar o pediría Chicho, no, unas... no, es Que que sí, no hombre, que tienes en sí, que es cuenta así. el componente cultural, Que que por sí, ejemplo, que sí lo tengo en cuenta. El problema es que hay que encontrarle dentro de ese componente cultural la manera de motivarlos. Pero bueno, nos estamos bueno, desviando mucho del tema y al final... nos estamos yendo. Bien, entonces, hablemos del nuevo circuito y cómo un equipo de MotoGP llega a un nuevo circuito, por dónde empieza, qué cambio utiliza, qué tipo de suspensión, o sea, qué suspensión dura, blanda, mediana, la electrónica, cómo hacen con la electrónica si no conocen el circuito. Bien, primero yo creo que hablemos de Mandalika así un poco por encima. Es un circuito que está en una de las islas de Indonesia, una isla que se llama Lombok. Ajá. Lo tengo aquí, son 4.300 metros y curiosamente la recta es cortísima. Tiene la recta más larga de Lombok solo tiene 500 metros. Fantástico, ya ese dato ya me gusta. Tiene, tiene 17 curvas y mañana Otro o... dato que me gusta, 17 curvas, Bien, 17 oportunidades de ser bueno y entonces, y una corta posibilidad de que la moto de marque que diferencias. entonces ahí estoy viendo aquí el mapa, lo estáis viendo también ahí en la pantalla. Hay una parte bastante fluida, enlazada, tipo Asen o algo así. Tiene sus ángulos y lo dicho, en 4.300 metros solo hay una recta de 500, con lo cual hay pocas veces que la moto esté completamente recta. Ajá. Es un poco como Asen, ¿verdad? En Asen casi la moto nunca está recta, siempre está aquí o así, haciendo Sí, cambios de dirección. una reta así son 5 segundos o algo así, recorrer la reta, o sea que tienes Y muy poquito. la entrada en meta es muy, muy, muy parecida a, por ejemplo, estoy viendo aquí a la de Argentina. ¿Que hay una Eso, chicane antes de la entrada o qué? hay como una especie de omega, ¿sabes? Ajá, ajá. Así, una cosa así. Y es un circuito medio urbano. Parte del circuito se utilizan como carreteras cuando no hay circuito. En fin, veremos a ver qué nos cuentan los pilotos. Veremos a ver. Vamos a ver. Lo primero, llegan los equipos, ¿ok? Sacan las motos de las cajas y lo primero que tiene que hacer antes de salir la moto es preparar la relación de cambio, Ajá. las marchas, ¿vale? Y entonces, y algo que en una pista no conocida es bastante complicada, nos han explicado. Sí. Entonces, ¿cómo se hace? Eh, con ordenador. Sí. Meten el trazado en un ordenador y se intenta. Hay dos parámetros que necesitan: conocer la velocidad máxima y, la relación de cambio. Pero esto se hace todo un simulacro en un ordenador, ¿no? En este caso de Indonesia, Chicho, hay 3 fábricas que van a empezar con ventaja. ¿Por qué? Porque corrieron las Superbikes a final del año pasado. Entonces, Ducati, Yamaha y Honda,
que están en Superbikes van a usar los datos de Superbike como referencia. Y entonces ellos ven la diferencia que hay en otros circuitos que comparten Superbikes y MotoGP, esa relación, y la van a aplicar aquí también para empezar a rodar. ¿Correcto? Ajá. Entonces, me explicaban que lo más, o sea, donde menos pueden fallar es en el cambio. ¿Por qué? Si te equivocas en el cambio cuando empiezas, tienes que desmontar todo el motor. Bueno, Y son cambios extraíbles bueno, tipo eso, el cambio es cassette, ahí. sí, Sí, tienes que, pero que eso lleva muchísimo tiempo. sí, ¿Ok? lleva un rato, sí. Lo más importante, el cambio. Entonces, el cambio teóricamente se hace a base de simulaciones de ordenador, teniendo en cuenta el tipo, el radio de las curvas. Ajá, sí, Ya, sí, hombre, todo. habrá programas que lo harán bien. Después Bien. pasamos Espera, a espera, la... voy a Dime, comentar algo porque cuando llegamos a Qatar la primera vez, tú sabes que con las 125 que tenían curvas de potencia donde la potencia máxima estaba en la un ventana margen de muy estrecha. vueltas bastante estrecho. Y claro, llegamos allí y a mí fue una de las cosas que precisamente lo de poner a punto las relaciones de cambio. Y llegamos Exacto. allí y yo que siempre hablaba con los técnicos, con los mecánicos y de todos los temas que me interesaban. Y curiosamente lo clavaron desde el primer momento. Tuvieron que hacer muy pocos cambios. Ahora fíjate, con las Moto 3, que ya su margen de potencia máxima, al ser un 4 tiempos, ya tienen más par, ya tienen más vueltas en donde tienen esa potencia aprovechable. Las Moto 2, que ya son 3 cilindros y 800 centímetros cúbicos, que es muchísimo par. Un tricilíndrico tiene siempre más par que un 4 cilindros para la misma cilindrada. Y luego las 1000, que tienen mucho par y tienen márgenes de utilización del motor, ya no es tan importante. Yo estoy seguro que esta gente ya lo tiene clavado. O sea, ya van a salir a la pista con las relaciones de cambio que necesitan en esa pista. Estoy segurísimo. Y va a haber muy poquitos cambios, seguro. Sí, por eso, por lo que me decían que sería muy, muy trabajoso. Bien, el cambio, ¿no? El cambio más o menos lo tenemos claro. Después, la puesta a punto. ¿Con qué suspensiones sales? ¿Con qué muelles sales? Sí, eso ¿Con ya es qué, más complicado. con qué reparto de peso sales? Entonces, todas las fábricas tienen un setting, una puesta a punto base. O sea, una que funciona más o menos en todas partes, más o menos, y a partir de ahí la van ajustando al circuito. Entonces ellos salen con la puesta a punto base. ¿eh? Y la puesta a punto base, pero me dice la persona que me la ha explicado, dice, la mayor duda son los muelles de las suspensiones. O sea, la puesta a punto quiere decir el reparto de pesos más o menos. Esta es cuando se habla de puesto a punto. Después tienen que trabajar con los muelles. Y entonces me dicen, mira, la primera salida al circuito se hace con muelles más bien blandos. Más bien blandos para que las reacciones no sean muy bruscas, porque el piloto va a ir a aprenderse el circuito. Entonces no tiene que ser algo que sea muy nervioso. Entonces hace unas suspensiones blandas, pero tampoco tan blandas como que haga tope las frenadas. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí. Suspensiones blandas. Y después, una vez que salen la primera vez, que darán 5 vueltas, 7 vueltas, me dicen, ya tenemos información. Descargan la electrónica Ajá. y a partir de ahí los que están sentados detrás de los paneles, en los boxes, que hay un montón de ingenieros en los ordenadores, ya tienen información para ir acercándose a lo que necesitan. ¿Correcto? Y esto es fácil, no es como en el cambio, que si te equivocas tienes que
sacar los ejes con los piñones. No, esto es todo a base de quitamuelle y eso va muy rápido, como sabes, ¿no? Bien. Sí, pero piensa una cosa, ahí a veces, como no es un trabajo tan que se haga tan a menudo, y normalmente lo que hacen los equipos es desmontan las suspensiones, viene el técnico en suspensiones, se las lleva a su taller y ahí hace el trabajo, las devuelve y las vuelve a montar, pero normalmente no sé si tendrán un técnico por moto, ¿eh? O si para esta carrera, sabiendo que va a haber más problemas y van a tener más trabajo, habrán llevado un técnico por moto, porque hace falta. O sea, normalmente tienen un técnico cada 2 o 3 motos, o un técnico por equipo. Entonces Sí, ahí tendrán que haber doblado el personal en este apartado, claro. bien. Ahora viene la electrónica. Mira qué interesante. Claro, es el otro factor, ¿no? El cambio, las suspensiones y la electrónica. Y entonces me dice, mira, se sale con una electrónica que funciona como una electrónica de calle. Dice, porque donde, ¿y qué quiere decir esto? Que la electrónica funciona igual en todas las curvas. ¿Entiendes? O sea, porque la electrónica de una moto de gran premio está ajustada a cada curva. O sea, en la curva 1, la respuesta de acelerador no es la misma que en la curva 2. En la curva 3, el freno motor no es igual que en la curva 4. ¿Y por qué? Lo ajustan tanto para que el rendimiento de la moto sea el máximo en cada curva. Entonces, en estos circuitos se sale con una electrónica que funciona igual en todas las curvas. O sea, la Ajá. respuesta dice, es básicamente como una moto de calle. Y entonces, lo mismo, cuando ya entran después de la primera tanda, ya saben, por ejemplo, que cuando acelera de la curva 2, el motor está bajo de vueltas. Cambia la electrónica. Y dice, en la electrónica se avanza muy deprisa porque es solo ir ajustando parámetros que lo tienen, además como ven en la pantalla, lo tienen escrito, qué es lo que está pasando, lo van ajustando. ¿Eh? Y entonces, lo que os he comentado antes, de estos 3 puntos, cambio, suspensiones y electrónica, la palabra, el más espinoso es el cambio, lo que hemos dicho. Si te equivocas en el cambio, te has cargado una buena parte del día. Y también me han dicho que al final del primer día, si no te has equivocado con el cambio, la moto está más o menos a un 80% de la puesta a punto buena para ese circuito. O sea, en un día de trabajo consiguen llegar al 80% del ideal de la puesta a punto. Claro. Ajá. Y también hay que tener en cuenta que igual que los técnicos están experimentando el circuito, Michelin tampoco sabe cómo es ese circuito. También han llevado más neumáticos que a ningún otro sitio porque tienen una banda de posibles utilizaciones enorme, ¿no? Porque no saben, o sea, ellos sí saben, calculan el asfalto y tal, pero después la realidad es otra. Claro. Una cosa importante, en ese 80% que hemos mencionado antes de puesta a punto, depende de qué. Depende, por ejemplo, si es un circuito muy bacheado, les costará mucho más encontrar la puesta a punto. Porque las suspensiones ya las tienes que ajustar. Lo mismo es si el índice de adherencia es muy bajo. Es decir, el 80% es si las condiciones que se encuentran son Sí. normales. Uh-huh. ¿Ok? O sea, si hay condiciones anormales, ya no se llega a ese 80%. Bien. Después hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta. Este año hemos visto, y lo hemos dicho en nuestros vídeos, que hay muchas motos muy nuevas. Tenemos una Honda totalmente nueva que ni siquiera tienen todavía la puesta a punto para circuitos que conocen. O sea, por ejemplo, será mucho más fácil para Enea Bastianini y su técnico que para Aleix Espargaró y su Aprilia nueva,
o para la Honda nueva, porque ellos no tienen una base. A la Suzuki le resultará más fácil también. ¿Entiendes? Esto es otro factor que hay que tener en cuenta, porque, como hemos dicho, tienen que partir de una base buena, pero en Honda no tienen esa base todavía. ¿Correcto? Entonces son estos factores que un poco que hay que tener en cuenta. Cada uno trabaja con lo que tiene. Bien, y lo de la moto nueva me han explicado, dice, mira, si tú tienes una base como pueda tener, insisto, las Suzuki, las Yamaha, que tampoco son nada nuevo, tienen una base que saben que funciona. Pero si tú llegas con una moto nueva como la Honda, tú puedes fácilmente, como no tienes una base, equivocarte en el Claro. desarrollo. Puedes coger una estrada, iba a decir en italiano, un camino que te lleve a un muro y tienes que volver. ¿Correcto? Bien. Claro. Y después, los pilotos. ¡Ja! ¿Cómo hacen los pilotos? Y esto a lo mejor tú tienes, no, a lo mejor no, tú seguro que tienes mucha experiencia, pero en el caso este de Mandalika, que han hecho los pilotos, se han empapado de los vídeos de Superbike del año pasado. Los habrán visto una y mil veces. A lo mejor Y des... también tienen juegos en los cuales ese circuito está la posibilidad de jugar con ellos, que Sí, funciona, ¿eh? Nosotros esto lo hicimos la primera PlayStation que le compré a mi hijo después de estar muchos años pidiéndome una, fue cuando llegamos al Mundial para estudiarse con la Play los circuitos. Y era impresionante la fidelidad que tenía, ¿eh? O sea, te lo aprendías, ¿eh? sí, lo que pasa es que como este circuito lo han terminado hace 5 meses, no sé si estará en la Play todavía, pero bueno, ellos miran el vídeo y después, ¿qué es lo que han hecho hoy? Hoy se han ido a pie de pista y han dado vueltas andando. Y yo he preguntado, ¿y eso? Dice, mira, porque hay cosas que en los vídeos no puedes ver. Dice, no puedes ver cómo está el asfalto, lo tienes que ver. No puedes ver, ¿cómo se dice?, los peraltes de las curvas. Y entonces ellos salen, los pilotos, con sus jefes de mecánicos, sus técnicos, y van anotando y mira y tal, para que el piloto cuando salga, el técnico para que sepa, por ejemplo, qué adherencia puede esperar. Y el piloto para controlar, pues que voy a llegar a esta curva, sí, pues aquí hay ¿cómo se dice? Hay un ángulo de un peralte, ¿no? Que en inglés lo llaman el banking. Y nada, y a partir de ahí depende de cada piloto, porque como sabes, hay pilotos que los pillan así, como es Marc Márquez, y otros pilotos que les cuesta más aprenderse un circuito. Bien, Y ahí nada, y está, eso, ahí es muy importante la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación, que es una capacidad, ¿cómo se desarrolla, cómo se potencia? Pues viéndote obligado a adaptarte a muchos tipos de motos diferentes y a muchas especialidades. Esto hace que tu capacidad de adaptación pues esté más desarrollada en unos pilotos que en otros. El que practica, como sabes, Márquez, que le encanta, hace enduro. De hecho, se comentaba que había tenido la lesión del ojo haciendo enduro. Hace motocross, pero no hace motocross de cualquier manera, sino que se va a competir incluso en motocross. Hace dirt track, entonces tiene una capacidad de adaptación muy desarrollada. Los que solamente han hecho velocidad, pues olvídate, tu capacidad de adaptación, a no ser que tengas un talento especial para eso, para adaptarte, pues no la tendrás desarrollada. Y ahí está, y es muy importante cuando se llega a un circuito nuevo, precisamente los pilotos que rápidamente son capaces de ir rápido. Y a los que les cuesta porque no tienen esa capacidad, porque tienen que... sí, ahí están esos de talento, que a la primera, ¡pum! ¿Verdad? Los Sí, talentosos, pero los talentosos, cuidado con los talentosos, ¿eh? Cuidado. porque yo pensaba, o sea, yo tengo una teoría que los de talento son los que van rápido deprisa y los hay que necesitan trabajar, como yo no sé, el ejemplo ahora mismo que se me ocurre, Alex Márquez es un piloto que necesita construir su rendimiento, ¿no? Oliveira es un piloto que necesita construir. En cambio, Explosivo
el mejor de todos es Marc Márquez, sin ninguna duda. Vamos a ver, pero Marc Márquez llegó y lo que hemos comentado muchas veces en el canal, él necesitó 3 temporadas para ganar en 125, cuando otros pilotos como Maverick Viñales consiguió su victoria en su tercera carrera, Fenati en su segunda carrera, Sí, no, pero yo me el turco refiero, aquel que ganó en la primera carrera y luego desapareció, que está por ahí perdido en el Mundial de Super Sport 600 y fue el el 8, piloto sí. más joven en ganar un gran premio y en su primera carrera. O sea No, que pero el talento, yo no creo en el talento, creo en el talento, pero no como primera capacidad importante en el deporte. yo es que me refiero más a las dos últimas veces que se ha ido un circuito nuevo, que fueron Argentina y Austin, Sí, y el que en Austin el que fue un cohete desde el primer momento y hasta hoy es Marc Márquez. sí, también se le ha dado muy bien a ese circuito, Son, se le da muy son bien a su estilo particular, pero a Márquez es un piloto que muy pocos circuitos se le han resistido. Pero ya te digo que el talento, a ver, Márquez, claro, si tú estás entrenando, estás cambiando de moto continuamente, 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 especialidades, compitiendo aquí, compitiendo allá. Una cosa es irte a darte una vueltecita y a divertirte. Y otra cosa es llegar a una carrera de motocross, apuntarte. Mi hijo hizo trial, compitió en trial, ganó como 4 campeonatos de Baleares hasta los 10 años. Compitió en motocross, compitió en supermotor, compitió en velocidad, en minimoto, en copa scooter. O sea, competíamos hasta 40 carreras al año, ¿me entiendes? De diferentes especialidades. Entonces, su capacidad de adaptación pues siempre ha sido muy alta. De hecho, él llegó a Qatar y ganó aquel año, ¿te acuerdas? En Qatar. Le ganó él, que fue con Dovizioso, que que entraron fueron, vamos, la foto finish. menos de media rueda. Gana por menos, fue casi que habían empatado. Creo que ganó incluso porque había estado delante en más vueltas, Dovizioso como siempre, que es un piloto que espera la última vuelta para ganar, pues en aquella ocasión no le salió bien porque contó las veces que había pasado Giorgio en primer lugar. Claro. Entonces, entonces, ahí es donde se nota, cuando hay un circuito desconocido, es donde se nota tu formación. Hay pilotos que nunca se han subido en una moto de motocross o se han subido en plan, me voy a divertir, me voy a dar vueltas. No, ¿cuánto he trabajado? No has trabajado nada, te he estado divirtiendo. Entonces eso es importante y Márquez es un piloto que le encanta competir en todo. Ir en moto, a él le gusta ir en moto, Y o sea, en competir, toda moto. porque ir en moto hay mucha gente que le gusta ir en moto, estos que van a dar la vuelta en moto al mundo en moto y los que hacen viajes largos, esto les gusta ir en moto. Ahora, otra cosa es competir e ir a ganar cuando compites. Esto es lo que le ha Pues dado nada, esa Chicho, capacidad. esto es un poco pues explicar cómo se llega a un circuito nuevo y cómo empiezan. A ver qué tal. Sí, sí, básicamente, claro, siempre hay esa curiosidad y al mismo tiempo esa necesidad de conocer cuanto antes el circuito, porque sabes que es una ventaja, tienes el tiempo muy limitado. No sé si le darán algún entrenamiento más el día que haya competición allí, si le van a dar a Bueno, lo mejor un día extra, que cosa que se ha hecho en otras puede ser, ocasiones. pero date cuenta que en Sepang han estado 2 días y aquí estarán 3, Bien, pues mira, ya precisamente para cuenta, eso. pues ya en 3 días, si Raúl Fernández dio 250 vueltas a Sepang, imagínate, son 12 carreras, el tiempo de 12 carreras. Ya al final, tampoco, por muy poca capacidad de adaptación que tengas, yo creo que, vamos, si puedes dar 375 vueltas. Si él dio 250 en 2 días, en 3 días 375. O sea que ya con los ojos cerrados, curioso, tú, no sé, incluso se han visto imágenes y tal, ¿no? De los pilotos que están ahí sentados y están con los ojos cerrados y están así y tal, y hacen pam, Ah, pam, y sí, van sí, 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 sí. visualizando. Emilio Zamora era capaz de visualizar el circuito de Jerez, fíjate si hace años de esto que se retiró Emilio, y en el mismo segundo que después estaba en... O sea, él estaba allí, pam, 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 y empezaba la vuelta con el crono, pam, 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 todos los movimientos, los cambios, los marchas, tal, pam, 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 y paraba cuando pasaba por meta y era capaz
de Qué pasar en el bueno. centésimo segundo. O sea que para que veas la, la mente que tiene, las capacidades mentales que desarrollan los pilotos obligados por esas exigencias, esas necesidades que tiene este deporte. O sea que estamos hablando de gente que está muy preparada, que viven para esto y el vivir para un Claro. deporte, pues al final hace que vayas desarrollando y que tan competitivo como este, además. Muy bien. Pues nada, Pues a ver que pero ya me has puesto contento. Una reta de 500 metros y 17 curvas. Aunque tiene un diseño muy raro, ¿no? Como cuadrado, o sea, no sí, hay. sí, sí, sí. mm, Bueno, pero veremos, ¿no? Hay una parte que me gusta, que esa parte del flow ahí, que hay boom, boom, esa parte me gusta. A ver, pero veremos ya. a Yo ver, espero porque que sea un circuito de piloto con 500 metros. La potencia de la moto no va a tener tanta no. importancia. Entonces, ¿qué motos podrán ahí pelear un poquito, tener más posibilidades de pelear? Las Suzukis, las Yamahas, que son motos de paso por curva. Si ya me dices que hay muchas curvas enlazadas, tipo Asen, también es un buen síntoma. Entonces yo espero, coño, a mí me gustarían los circuitos con retas muy cortas, muchos puntos de adelantamiento para poder ver últimas vueltas de estas vuelos de última vuelta en la que haya 7, 8 adelantamientos entre los pilotos que lleguen al final. Y esto es lo que yo quiero ver. A mí ver en la recta que se ponen a 360 y pico por hora, a mí no me produce ninguna emoción. Ninguna. Pues el final de recta lo estoy viendo aquí. El final de recta es parecido a Misano, una frenada después un ángulo y después una izquierdas, Ajá. y muy parecido, pero clavado a Argentina. Bien, tú sabes que Kevin Swans diseñó Austin con las curvas que a él le gustaba, ¿no? ¿Verdad? Y sería interesante que a la hora de diseñar un circuito, y se tendrían que diseñar circuitos para motos, no para Fórmula 1. Y el tic en que todos los circuitos son asquerosamente iguales, de ortopédicos, aquellos circuitos que teníamos en los años 70, como Suzuka, Phillip como Island. Estoril, como Jarama, que eran circuitos en donde había subidas, bajadas, se aprovechaba todo esto en el terreno, ¿no? Era una maravilla, eran circuitos técnicos bonitos en los que tenían dificultades en donde se veía el pilotaje. Después llegó el tío este, hizo circuitos para Fórmula 1, nos Y lo sabes lo coló que con Tilke vaselina lo que hace hasta el es fondo. aplanar todo, ¿verdad? Porque eso, lo que dices tú, Phillip Island, el Jarama, ellos seguían la orografía del Claro, terreno. exactamente. Y eso le daba la chicane de Estoril, que es en subida, qué bonita es, allí donde hemos visto tantas maniobras preciosas. O sea, eran circuitos que realmente eran emocionantes. Los de Tilke son asquerosamente iguales, parecen circuitos Sí. McDonald's, tío. O sea, no tienen nada de interés. Yo no sé cómo a este tío le han dado tanto bombo y tanto platillo. Son todos, aparte, si tú te fijas, coges los diferentes circuitos que ha diseñado este tío y ves exactamente lo mismo. Esto es lo Sí, que tú dices, lo meten en el ordenador y lo cambia un poquito. Ahora vamos a meter una chicana, a ver qué chicana metemos. Esta que ya la tenemos aquí en el ordenador. Ahora metemos una reta, no sé qué. Ahora metemos tal, le damos al botoncito para y nos sale un circuito. Ahora venga, voy a cobrar por esto 25 millones de euros y fuera. Una porquería. Entonces tendrían que preguntarle a los pilotos, oye, a ver, tú ven para acá. Curva. Esta curva va a llevar tu nombre. O sea, ¿qué curva quieres aquí? A ver, tú, esta otra. ¿Qué quieres? A ver, de las chicanes. Tenemos que meter 2 chicanes. Venga, va, pa. Y coger y hacer un circuito con 20 curvas y retas muy cortitas. Y puntos de adelantamiento uno detrás de otro. Pam, 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 pam. bueno, veremos a ver cómo funciona esto. Venga, pues nos quedamos por aquí. Venga, vamos Venga, a ver qué a tal los seguir. entrenamientos, ya os contaremos. Muy bien. Venga, hasta luego, Venga, adiós. chao, chao.